Apreciadas y apreciados maestrantes, con el gusto de saludarles en esta semana de trabajo. Corresponde a llevar a cabo la actividad. Haremos lo que ha sido su trayectoria en tiempos recientes y la parte de el escenario de analizar la semana anterior lo que fue la educación básica a través de la RIEPS y la educación media superior a través de la RIEMS. En este sentido, tendremos que ubicarnos de manera específica en las primeras pesquisas sobre esta transformación, eh, cómo se dio, cómo se fue orquestando esta organización institucional para la década de los 80 y los 90 sobre todo, ya que marcan la pauta sobre el inicio de una articulación importante en el gobierno en cuanto a un modelo, en cuanto a una gestión para lo que es el sistema de educación de corte superior. ¿No? Esto es de manera muy clara en estas dos décadas. El sistema de educación superior maneja diversas reformas constitucionales vía diversos mecanismos. Estos nos permiten que haya una gama de leyes, que haya una política que permita unas mejoras en el financiamiento de estas instituciones y sobre todo también que se pueda instrumentar una distinta forma de llevar a cabo una gestión. Se ha buscado indiscutiblemente una forma de que el funcionamiento se pueda dar de acuerdo a las demandas del entorno en sus corrientes tanto social, económica y política. Aparece un término importante también ya en esta etapa de la educación superior, que es la eficiencia, la eficacia. Y en gran medida también eh, la relación que hay con estas posibilidades, con estos términos que nos van a permitir dar pauta precisamente a esta educación superior. Dos términos muy importantes, eficacia y eficiencia. Uh-huh. Eficacia nos lleva a poder cumplir los objetivos trazados. ¿Sí? Es decir, tenemos unas metas, unos objetivos que están trazados plenamente. La eficacia va a que nosotros podamos lograr eso que está establecido. Y la eficiencia nos marca que nosotros podamos hacer más o lo mismo, pero con menos recursos. Uh-huh. Que a pesar de las carencias, de las necesidades imperantes, se puedan obtener los mismos resultados de aquellas instituciones que tienen mucho mejores condiciones y muchos mejores recursos. Dos elementos sumamente importantes. Con ello, se da pauta de manera fundamental a que haya una expansión como en su momento lo fue de la educación básica y a partir también de las distintas reformas y la unificación sobre todo de este nivel educativo de la educación media superior. Al unificar los distintos niveles a través de la RIEMS, de las ofertas educativas del nivel medio superior de los bachilleratos, se cuenta con más alumnos con posibilidad de una educación superior.
Esto permite que la matrícula de este nivel, bueno, esté materializada, pero que se dé de alguna manera una gama de embudos o de famosos cuellos de botella que poco a poco van disminuyendo la oportunidad de acceso. Encontramos un bloqueo. Si en educación básica había posibilidad de dar cabida a 1,000 estudiantes, en educación media superior a 700, pues en educación superior a 250. Es mucho menor. Hay una gama de obstáculos que no permiten que estas generaciones desde educación básica puedan culminar la educación superior. Y con eso estamos generando un rezago educativo. Este rezago genera un gran conflicto y a la fecha no se ha resuelto. El Estado, el gobierno y las universidades no han logrado dar cabida a la demanda estudiantil. Lo vemos en la actualidad. Aquí en nuestra entidad, la OMX, una carrera en específico, medicina, da posibilidad a que se registren, ¿no?, 5,575 alumnos. ¿Sí? 5,575 alumnos. De los cuales solamente aceptan 242. Ni siquiera el 10%. Como en la mayoría de las carreras que oferta la UAM, que se queda el 10%. Y en esas otras carreras no se tiene una demanda tan grande como es medicina. Si vamos al caso de la UNAM, ¿no?, un registro de más de 16,000 aspirantes. ¿Y cuántos acepta la UNAM? ¿Pasados de un ciento? Muy pocos. Y así podemos enumerar una gama de instituciones. El Instituto Politécnico Nacional no dan cabida a la demanda. ¿Qué sucede? Hay una gama de escuelas particulares que levantan la mano y que aún así no son suficientes. Hablemos de aquí, igual, de nuestra entidad y de nuestra región, ¿no? Tenemos el siglo XXI, que más de 20 días se coparon sus 150 lugares de capacidad, con una mensualidad de aproximadamente 16,000 pesos. Aparte los costos de reinscripción o inscripción. ¿Qué otras ofertas tenemos? Escuela Isidro Favela, con una capacidad para 120 alumnos. En el siglo XXI no hubo examen, no, más que un propedéutico, pero era asignación directa. Es decir, los primeros 50 personas que se fueron a inscribir y pagaron estuvieron inscritos. En el Isidro Favela no. Dan cabida como si fuesen una universidad pública, dan cabida, cobran un propedéutico, les generan un examen de admisión selectivo y solamente aceptan a 120 aspirantes. ¿Cuántos fueron a pedir acceso, oportunidad? Muchísimos. ¿Por qué? Porque de la región es la escuela más barata de medicina, con una mensualidad de 8,000 pesos, ya incluyendo una beca. Pero ahí se generó un gran negocio para esa institución. De ahí nos vamos a la UNSA, por ejemplo,
también con una colegiatura de 16,000 pesos. Y otro cercano de la región, el CUI, el Centro Universitario de Iztláhuac, con una mensualidad aprox de 9,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Quiénes van a asistir a estas universidades? Gentes que tengan los recursos, muy desgastante. ¿Y los demás? Los que no pudieron accesar a la escuela pública, a otra carrera que no fue de su agrado, que no les convence, o en su defecto, a una situación ocupacional. Son grandes problemas de la educación superior. Hoy en día encontramos una gama importante de oferta educativa. Sin embargo, en el siglo pasado, pues eran muy pocas las instituciones que las ofertaban. Poco a poco se fueron abriendo caminos a que hubiese una mayor oferta. Se dio pauta también a las instituciones particulares, pero bueno, es para, vamos a llamarle así, una élite para una formación profesional. La parte de la urbanización, la industrialización, pues también van marcando la pauta para que haya una transformación, para que los servicios educativos se vean más presionados. ¿Por qué? Porque hay mayor competencia. Al haber mayor competencia, ¿qué pasa? Algunos costos se abaratan, pero tristemente también la calidad no es la que se requiere. Hay mucha apertura de escuelas particulares. Bueno, pues también hay una circunstancia de demanda de trabajadores. Estos trabajadores que den pauta al desarrollo de estas nuevas instituciones. Vuelvo a insistir, con distintos niveles. Una persona sumamente calificada, ¿no? Sigo con el ejemplo de medicina, un doctor, un especialista que trabaja tal vez en una parte de su tiempo en una situación gubernamental, ¿no? En instituciones públicas, en hospitales importantes de la entidad, ¿no? El Pretelini, en el caso de mujeres, en el Hospital General, en el hospital, en el Centro Médico de ICEMIM, ¿no? De alta demanda, tienen ahí un espacio. Pero también tienen sus consultorios a contraturno. Y por una consulta, hoy en día, ¿qué nos puede costar? 1,500 pesos la pura consulta. ¿Cuántas consultas en el mediodía puedan encontrar estos especialistas? ¿Les va a convenir ir a dar una clase a una universidad? Que les paguen, que les gusta una hora en una universidad privada, ¿no? 150 pesos, 200 pesos por la hora, máximo 300 pesos. Y eso ya me estoy yendo a una situación máxima. Con la mano en la cintura dicen muchas gracias. En una hora ya me hice 3 consultas. 2 por lo menos. ¿Quiénes aceptan impartir esas horas? Pues quien no tiene trabajo, quien no tiene una amplia preparación, etcétera. Y aquellas universidades que sí contratan a este tipo de especialistas, pues su mensualidad para nada es barata. Es un gran problema que podemos tener, ¿no? Entonces, todos aquellos profesionales que no puedan tener una oportunidad fija, específica, tienen cabida en estos niveles. En esta circunstancia global de modernización y que este crecimiento de la matrícula permite que haya menos cuellos de botella como en un principio, porque tenemos mucha más oferta.
Bueno, esto se ha generado a través del pasar del tiempo. Pero decíamos de manera inicial que en la década de los 80 y los 90 hubo un gran movimiento importante para este nivel. Pero ubiquemos en lo que es finales de los 70, el sistema de enseñanza e investigación superior, bueno, pues manejaba un considerable tamaño, ya un grado de diversificación, y bueno, pues marcaba una oferta educativa ya por 5 instituciones de corte federal, 28 universidades estatales y 17 institutos tecnológicos con 52 instituciones particulares. En 1978 ya se da una situación fundamental, que es el primer plan de educación superior y también la creación del Sistema Nacional Permanente de la Educación Superior. Esto es obviamente de corte federal. En estas instancias había la participación también de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, mejor conocidas como COEPES, y estas tenían esta función por dos razones. En primera, porque ya había una crisis económica importante y la cual no permitió que los recursos fueran suficientes para el financiamiento de este grado. Y en segundo, porque, bueno, pues el modelo de planeación no era lo más adecuado para su operación, era muy complejo y en ese sentido, bueno, pues había un incremento de la matrícula de manera importante, que bueno, pues no era una situación que tuviese viabilidad de manera netamente federal. Bueno, la infraestructura prácticamente, pues al tener una mayor demanda, poco a poco iba siendo insuficiente para poder manejar esta cobertura. El sistema de educación superior tuvo una exposición importante, pero la cual se vio interrumpida ya en la década de los 80, ¿no? Ese ritmo de crecimiento que se tenía se frenó de manera abrupta y más que frenarse incluso decayó en una situación importante, incluso con un porcentaje más o menos del 10%. En este sentido, bueno, pues esta contracción que se tiene como efecto, pues el crecimiento en estas instituciones públicas sobre todo fue decayendo poco a poco, ¿no? Ya a principios de los 90 empieza a haber una recuperación, incluso de manera rápida, pero en las instituciones particulares, no así públicas. El ritmo del crecimiento que se tenía en cuanto a ingresos, a la cuestión del gasto público para la educación superior, tuvo un declinamiento sumamente importante, ¿no? Porque por ahí se manejaba más o menos del 11.9% en la última parte de la década de los 70, en los primeros 2 años de la siguiente década, pero ya para la parte final de la década de los 80 solamente fue del 3.2%, una situación de quitarle recursos de manera muy importante. Bueno, al tener menos recursos, pues no había la posibilidad de crear nuevas instituciones, ¿sí? Públicas. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Eso lo delegaron al sector privado. Muchas universidades de corte privado. Ajá. Y en ese sentido, bueno, pues si había oferta en el ámbito privado, pues la matrícula se fue hacia esos rubros. Ujú. Eh, Era muy importante la atención para los estudiantes y entonces encontraban un escaparate, una oportunidad en estos espacios. Ya en el siglo XXI ya hablamos que durante esta primera década de dicho siglo, bueno, pues va a manejar ya los rasgos prácticamente que se denotan en los años subsecuentes, ¿no? Hay una diversificación importante de la oferta educativa y va a corresponder prácticamente a los mercados de trabajo. Hay una estructura muy importante encaminada a la producción, ¿no?
hay un mayor número de actores y que están encaminados a una mejor actuación en las instituciones de este nivel. Las instituciones marcan un trazo importante en la sociedad cada vez más heterogéneo, ¿no? Y esto pues es resultado de esta ampliación de cobertura en estos estratos sociales que hasta cierto punto son menos favorecidos, pero han sido también un foco de atención para las instituciones particulares, ¿no? Las etapas de la educación superior en sus inicios correspondieron a una ubicación geográfica, es decir, a donde se encontraban estas instituciones había una demanda importante, ¿sí?, de estos servicios. Al hacer esta desconcentración, bueno, pues esta oferta educativa sigue dos líneas de trabajo muy importantes, ¿no? La primera, que las entidades federativas han dado un impulso importante a esta oferta por medio de las distintas universidades estatales. No son de corte federal, son de corte estatal y son públicas. Entonces ha sido una situación muy importante para la demanda. Hay otras opciones de educación superior, no netamente como licenciaturas, pero sí con este tinte de ocupación de este nivel. Bueno, también hay una extensión a unas ciudades no tan importantes, pero que también estos contextos de cortes semiurbanos ya están siendo tomados en cuenta para la creación de estas universidades. Además de ello, bueno, pues el sistema de educación superior nos permite prácticamente manejar también la ampliación de posgrados, ¿sí? Incluyendo ya también las opciones de una educación abierta, a distancia, mixta, y en este sentido, bueno, pues ya se permite también una mayor atención. Los estudios de posgrado también han tenido un crecimiento muy importante. Ha sido un escaparate incluso para la obtención de un título. Hay muchos alumnos que terminan las distintas licenciaturas en las escuelas particulares, pero que no salen con su título. Se les dificulta obtenerlo porque no acreditan el examen de Ceneval, porque no realizan un trabajo de tesis y bueno, pues eso les limita. ¿Qué es la opción que han tomado las escuelas? Ofrecen posgrados y al cubrir determinado número de créditos, en automático ya les brindan el título de la licenciatura. Entonces es una situación muy importante. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2008-2009 hubo 2.539 instituciones de educación superior que brindaron servicio a un poco más de 2.093.000 alumnos. Una cifra importante. ¿Sí? Una circunstancia que acapara las instituciones privadas. ¿Por qué? Porque un tercio de esta matrícula está inscrita prácticamente en las instituciones particulares y el resto por instituciones públicas. Cada vez tiene más presencia, ¿no? Y en este sentido, el sistema público coexisten algunas instituciones de la vieja escuela, como se le conoce, o como el viejo cuño. Es decir, 56 universidades públicas y estatales de apoyo solidario que atienden a un 38.1 de la matrícula. 4 universidades federales, 268 escuelas normales públicas, 239 institutos tecnológicos y 31 universidades politécnicas, ¿no? 67 universidades tecnológicas, 9 universidades interculturales, y 337 instituciones del subsistema tecnológico, ¿sí? Todo esto tiene una absorción de matrícula del 20.9%, muy importante. Pero se requiere que haya una modernización de este sistema de educación superior por múltiples circunstancias, ¿no? Este nivel ha sido producto de un periodo de crisis que se tuvo, que afectó indiscutiblemente estas condiciones en las que se opera. Que hay una situación importante
y que se requiere también de una reforma integral, ¿no? Así como hubo reformas importantes en el nivel de educación básica, de educación media superior, también se requiere en este nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir con esas expectativas que se esperan de este nivel. Bueno, esta reforma se tenía que encarar prácticamente ante una sociedad que estaba hasta cierto punto sometida. ¿Sí? Necesitamos estar acordes a los cambios sociales, políticos, económicos. Y estos cambios tienen mucho que ver con la relación que tenemos del Estado y la sociedad. ¿Sí? Un Estado que brinde mejores oportunidades a la sociedad, eso también va a permitir que tengamos indiscutiblemente otro tipo de educación. Eh, y estas políticas han intentado hacer una renovación en las distintas instancias, en los distintos mecanismos, para hacer una mejora en lo que es la gestión de estas instituciones en este nivel. Ajá, han permitido que haya un cambio relativamente significativo con todos los actores en este ámbito académico. ¿Qué tiene que ver también con este cambio, con estas reformas importantes? La forma en cómo se está financiando este nivel y que requiere indiscutiblemente una mayor flexibilidad. Eh, este financiamiento público no solamente determina estos recursos que van a estar a disposición de las instituciones, sino que también marca la pauta de las políticas que van a regular a este sistema de educación superior. Se busca que estas instituciones tengan un desempeño de mejor peso en esta circunstancia de financiamiento de corte público. Se requiere que esté centrada no solamente en este subsidio de corte ordinario, sino que también salgamos de esa inequidad en esa distribución de recursos, ¿no? Que los resultados prácticamente no sean únicamente resultado de esta negociación política entre las instituciones, que se vaya a los resultados. Si esta institución tiene mejores resultados, hay que darle más apoyo porque puede mejorar aún más. Pero también la otra parte, si estas otras instituciones no están dando buenos resultados, también necesitamos invertir fuertemente en ellas para que busquemos una mejora indiscutiblemente. Eh, las instituciones privadas, por su parte, pues siguen basando plenamente esta coyuntura en sus distintas colegiaturas. También gestionan el apoyo de algunas fundaciones, de algunas empresas que den cabida precisamente a mejorar sus finanzas, ¿no? Hay una gama de fondos extraordinarios que se pueden buscar y que se pueden canalizar sobre todo también para atender a las áreas de corte crítico. Con ello van a permitir que haya una mejor profesionalización del personal docente, que haya una formación de cuerpos académicos, que se puedan innovar las prácticas pedagógicas y sobre todo también a coadyuvar en la mejora de los programas de estudio. En este sentido, pues los mecanismos permitan que se pueda asegurar el ejercicio más eficaz de esta educación superior. Buscamos entonces que haya equidad en este sentido y que no solamente esta equidad resida en la ampliación de la capacidad para dar más espacio a los estudiantes, sino que esto también marque la pauta de una mejora en las políticas públicas, que se enfrenten los distintos retos con una equidad. ¿Sí? Este programa nacional de becas para la educación superior, marcado como PRONAVES, nos va a permitir también que los estudiantes puedan estar tanto en instituciones públicas como en instituciones académicas de corte privado. Y en este sentido, este modelo de gestión nos dé mayor cabida y que esté ligado también a una mejora de los procesos de evaluación. ¿Sí? La política
en la educación superior saldría beneficiada en muchos sentidos. Eh, pero para que esta política pueda salir beneficiada es necesario que haya un mayor fortalecimiento de estos espacios, de estos canales de comunicación entre quienes toman las decisiones importantes. Y no solamente en este nivel, sino en los distintos niveles, porque son la antesala de este producto, ¿no? Todos los actores en este mundo académico y quienes están también en este ámbito social y sobre todo económico puedan dar pauta a mejorar las condiciones en las que se está llevando a cabo este escenario de la educación superior. Bueno, es simple y sencillamente ideas que les planteamos, que les dejamos en este video para que ustedes las puedan tomar en cuenta, ampliar sus horizontes, su investigación y podamos elaborar el producto correspondiente de esta semana, el cual es un mapa conceptual en el cual ustedes puedan desarrollar y explicar lo que es este sistema educativo de corte superior, ¿sí? La educación superior. La invitación es que lo puedan realizar a través de recursos que podamos encontrar en la red o de programas que nos puedan facilitar la elaboración de un mapa conceptual. Recordemos que tiene sus respectivas características. No necesitamos definiciones, son precisamente conceptos que van hilados por conectores y palabras enlace. ¿Sí? Pueden utilizar el programa que se llama CMaps Tools, el cual ustedes lo pueden descargar y lo pueden utilizar para la elaboración pueden utilizar también herramientas, ¿no? Como Prezi, como Canva, como Geniali, para poder también a partir de sus plantillas elaborar el mapa conceptual correspondiente. Les invito fielmente a que los puedan utilizar para que le puedan dar un tinte importante a sus trabajos. Quedo a la orden en los canales estipulados para la comunicación y que tengan una excelente semana de trabajo.